resultados del estudio cualitativo sobre apropiación de contenidos de radio y televisión en audiencias infantiles. Les pedimos de la manera más atenta poner sus celulares en modo silencio durante el tiempo que permanezcamos dentro de este auditorio. Bueno, para dar inicio, presiden la sesión el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, maestro Gabriel Contreras Saldívar. El licenciado Ricardo Antonio Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación. La titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ingeniera María Lizarraga Iriarte. También nos acompaña la doctora Patricia Arriaga Jordán, directora de Bravo Films, especialista en producción de contenidos para las audiencias infantiles con perspectiva de género. Y nos acompaña el doctor Guillermo Orozco Gómez, profesor investigador, titular del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Bueno, para dar inicio, cedo la palabra a la ingeniera María Lizarraga Iriarte, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. Gracias. Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia el día de hoy para escuchar los resultados de este estudio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones empezó a finales del 2015 y que concluyó en el pasado 2016. Cuyo objetivo es conocer efectivamente cómo los niños descubren y se apropian de los contenidos que están recibiendo por medio de los medios de comunicación, la radio, la televisión y hoy en día las distintas tecnologías. Hoy en día los medios de comunicación tienen una gran carga simbólica y significativa, de gran peso para la vida social y el desarrollo personal de los niños mexicanos, ya que a través de estos obtienen elementos que intervienen en la construcción de su identidad. Es por ello que resulta relevante conocer con mayor detalle la interacción que niñas y niños tienen con los medios de comunicación y sus contenidos, particularmente de la radio, la televisión, así como el impacto que tienen sus relaciones familiares, sociales y escolares. En este marco, el Instituto realizó el estudio cualitativo de apropiación de contenidos de radio y televisión en audiencias infantiles, el cual contó con la participación de niñas y niños con la finalidad de identificar las mediaciones establecidas tanto en el hogar como en la escuela, lo cual tuvo como complemento información de la participación activa de los padres de familia y de los profesores de educación primaria. El levantamiento se llevó a cabo en 2 estados de la República Mexicana, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Estados que en su conjunto representan a más de la mitad de la población infantil de México. Se decidió trabajar con niñas y niños a partir de los 7 años de edad, ya que desde estos 7 años el niño perfecciona rápidamente su sistema motor de orientación. En esta edad le gusta socializar, así como tener actividades en las que sea escuchado porque tiene la necesidad de hablar, quiere ser comprendido y considerado como individuo, así como integrante de un grupo, ya que manifiesta una gran sensibilidad. Para la recopilación de la información del presente estudio se utilizó una metodología cualitativa etnográfica, lo cual permitió conocer y describir y comprender a través de la conducta observable y la opinión del público infantil, los padres de familia y profesores de educación primaria, la manera de consumir y apropiarse de los contenidos de radio y televisión. Lo anterior a partir de 3 técnicas de recopilación de información, como son sesiones de grupo, entrevistas a profundidad y etnografías. El estudio permite observar las esferas en las que las audiencias infantiles se relacionan con la televisión, la radio AM y FM y otros medios,
y la apropiación de sus contenidos a partir de la percepción, la pertenencia, la identificación y la permisividad, a veces de los contenidos de los adultos que son consumidos por los niños. El consumo de los medios tradicionales, en especial la radio y la televisión, está determinado por el entorno de los espectadores, el cual se conforma por tres principales ambientes: social, económico y familiar. Dentro del social predomina la situación de inseguridad que se vive en algunas regiones del país, la cual propicia que niños pasen más tiempo dentro de los hogares y por ende que se relacionen mucho más con los medios. El económico interviene directamente en la calidad de vida, los recursos y las posesiones electrónicas con las que los niños cuentan, mientras que el familiar influye en el consumo de contenidos a los que se exponen los niños con o sin autorización. Estos ambientes ejercen sobre los niños y niñas cierta influencia para crear su individualidad y determinan sus creencias, sentimientos y conducta. Debido a los diferentes cambios en estos ámbitos en los que actualmente las audiencias infantiles están inmersas, se puede observar que hay un consumo mediático más individualizado por parte del público infantil, como lo ilustra el siguiente ejemplo. Son verbalizaciones, las que voy a ir mencionando, son verbalizaciones que se tomaron de los propios grupos focales o de las etnografías. En este caso, padre de familia, nivel socioeconómico CC+, en Tijuana. No puedes estar al pendiente de todo, vigilándolos todo el tiempo, y menos después de que trabajas todo el día y llegas bastante cansado. No queda otra que negociar un poco y creer que harán lo mejor. En este panorama, a diferencia de lo que sucedía en las generaciones anteriores, en las que eran meramente espectadores, el segmento infantil actual está conformado por usuarios que interactúan con los medios, en donde su proactividad es un factor relevante. Los niños en algunos medios pueden elegir, tienen el poder de elegir lo que van a ver y les permite dar una valoración particular a los contenidos a los que están expuestos. Pues bien, a continuación comentaremos algunos de los principales hallazgos del estudio. La televisión. Actualmente la televisión es relevante en la vida de los niños, ya que a través de esta se obtienen elementos con los que forman su identidad, tales como valores, actitudes, estilos de vida, los cuales se identifican en la programación a la que están expuestos. A partir de este estudio, se confirma que la televisión aún mantiene un significado colectivo, ya que sus contenidos se consumen en un primer momento en familia, donde se concentran y comparten gustos. Esto hace que sea un medio que al propiciar la convivencia dentro del hogar es sumamente valorado por padres e hijos. No obstante, en un segundo momento, cada uno de los miembros decide su propia programación, de acuerdo a los gustos relacionados con su propia etapa de vida. Padre de familia de Demás de Guadalajara. Yo veo la televisión hasta como convivencia familiar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba MasterChef, todos los domingos veíamos los 3 niños, mi esposa y yo, pues también me gustaba que estuvieran botaneando y viendo, porque eso es bueno para la familia. Por su parte, la televisión abierta se mantiene como el referente principal de los contenidos a los que están expuestos los niños. No obstante, la presencia de la televisión restringida en la vida de las audiencias infantiles tiene un gran peso, ya que consumen de manera frecuente contenidos que exclusivamente se transmiten por medio de estos servicios. En relación con la apropiación que hacen las audiencias infantiles de los programas, esta depende en gran medida del contexto en los que conviven los medios y los contenidos. Esto representa una distracción frente a la cotidianidad que viven entre la escuela, las tareas escolares y en algunos casos trabajos extraescolares y quehaceres dentro del propio hogar. Sin embargo, la televisión funge en muchos casos como un acompañante en estas actividades. Niño 10-12 años, nivel socioeconómico de más en Guadalajara. Antes muerta que Lichita, Pasión y Poder, La Rosa de Guadalupe. A mí sí me gustan. Y las veo como a las 5 y terminan como a las 6:30. Me gusta que haya acción y a veces hay amor. Niño de 10-12 años de Demás en Toluca. A mí me gustaba ver Mi Corazón es Tuyo porque también estaba chistosa y al final salió final entre malo y feliz. Los padres, por otro lado, en su necesidad de mostrarse responsables, verbalizan la búsqueda del equilibrio entre lo formativo y el entretenimiento en los programas que ven sus hijos. Sin embargo, es evidente que consumen en presencia de los niños
programas con contenido no necesariamente dirigido al público infantil en canales y horarios en los que existe mayor libertad en programación. Padre de familia de demás, Ciudad de México. Mis niñas ven lo que callamos las mujeres, La Rosa de Guadalupe. Ellos tienen bien marcado. Mi hijo dice, ay mamá, eso no es cierto, la niña no va a ser feliz. Niños 7, 12 años de demás, Chihuahua. Mentes criminales, me gusta, porque deben resolver cosas muy difíciles. Son muy buenos, resuelven todo porque son muy inteligentes y no se desesperan. En este sentido, los niños se vuelven receptores secundarios de lo que observan los padres. De manera gradual, construyen un gusto personal y crean su propia interpretación de los contenidos al apropiarse de ciertos valores positivos en los programas a partir de su realidad, los cuales no necesariamente son los mismos o similares a los que mencionan los niños. Entre ellos destacan la solidaridad, la fidelidad y la amistad. Niño 7, 9 años, de demás, La Rosa de Guadalupe, A cada quien su santo, porque salen cosas que nos pueden pasar y cómo prevenirlas. Padre de familia, de demás, Ciudad de México, La Rosa de Guadalupe no se me hace apta para niños, porque pasan que las violan, que se drogan. Dentro de los contenidos infantiles que más consumen, observan valores con los que se identifican y replican en su vida cotidiana, tales como la amistad, el trabajo en equipo y la búsqueda de la justicia. Los perciben desde contextos como la superación de retos, la resolución de problemas, el compañerismo entre los personajes y el reconocimiento del bien y el mal. Asimismo, los contenidos que ven en televisión también les permiten compartir experiencias con su grupo de pares, por lo que representan algo fundamental en su crecimiento e integración. A veces, niño 10, 12 años, a veces veo La Rosa de Guadalupe porque pasan cosas de la vida real. Niño 10, 12 años, Mérida, Drake y Josh, es un programa, pero ya me lo pasaron. Ay, perdón, sí, gracias. Porque son los mejores hermanos y cuando se pelean al final se vuelven a unir y hacen la paz. Este claramente es un programa que sí está dirigido a los niños. Los profesores, por su parte, no identifican en la programación actual elementos que apoyen tanto a maestros como alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, reconocen una importante influencia de los contenidos en el actuar cotidiano de los niños dentro de la escuela, a partir de las situaciones en las que los niños se acercan a ellos y les platican sobre lo que ven en la televisión o cuando identifican en las prácticas de sus propios alumnos. Juegos o modas, a partir de comportamientos o lenguajes relacionados con programas televisivos. En cuanto al control del consumo, los padres tratan de establecer dinámicas y horarios, priorizando las tareas escolares. Sin embargo, independientemente del horario, se permite el consumo de contenidos no dirigidos a niños y niñas cuando son vistos de forma familiar. Solo algunos padres llegan a prohibir contenidos específicos por considerarlos no aptos para sus hijos. A diferencia de la televisión, la presencia de la radio en la vida de los niños es limitada, ya que la decisión sobre lo que se escucha no depende de ellos. Ante esto, la apreciación de la radio en general es baja por parte de las audiencias infantiles, quienes consideran que se enfoca a un mundo totalmente adulto. Niños S+, 10, 12 años, Ciudad de México. No sé, solo lo prende mi mamá y yo lo voy escuchando. A diferencia de la televisión, la radio es un medio consumido en momentos de movilidad y funge principalmente como un acompañante, por lo que la atención que le presta al medio es indirecta. El principal valor que los niños le dan a este medio es el de conocer los éxitos musicales del momento que posteriormente reproducirán en otros dispositivos. En ocasiones llegan a crearse dinámicas de convivencia familiar en la que todos comparten el gusto por una misma canción, lo que fomenta la convivencia entre padres y hermanos. Por otro lado, si bien pocas veces son tomadores de decisión sobre lo que escuchan, la mayoría identifica que la relevancia de la radio radica en su carácter informativo y local, aunque no lo consideran relevante para ellos. Niños 7, 9 años, Toluca. Porque te informan el radio donde hay tráfico, sirve para que no te vayas por esa calle, sobre todo para conductores. La radio tiene una naturaleza principalmente colectiva. Por ello, los criterios de rechazo y selección de este medio tienen que ver con el proceso de decisión de grupo, en el que la mayoría de las veces la influencia de un adulto es la que predomina.
Esta lejanía del medio se refuerza con la ausencia de programas radiofónicos dirigidos exclusivamente al segmento infantil. No obstante, las audiencias infantiles identifican contenidos y locutores en general, aunque esto no significa que los niños se sientan involucrados con estos. Niño 10-12 años, S. Toluca. Uno que mi papá y mi mamá escuchan, por ejemplo, dio una noticia que un señor mordió una rata porque se la encontró en una hamburguesa. En cuanto al consumo de contenidos en otros dispositivos, la demanda hacia el uso del Internet, sin duda es un factor muy importante en la actualidad, principalmente porque propicia el poder de decisión en las audiencias infantiles. Por otro lado, la importancia de la convergencia con otros dispositivos como laptops, tabletas y celulares radica en que en ocasiones supen el papel protagónico de la televisión como forma de entretenimiento y como aparato de comunicación. Profesor de escuela pública en Mérida. No sé cómo, pero los niños se las arreglan para obtener lo que quieren. Si no se las compran, la piden prestada o la rentan, no se quedan con las ganas de saber qué se siente tenerlo. Lo anterior como referencia al uso de dispositivos para acceso a Internet. En otros momentos, estas tecnologías funcionan como un complemento o acompañamiento mientras se ve la tele, dando lugar al comportamiento de multipantalla, en el cual los niños interactúan con diversos medios y formas en un mismo momento. La réplica de los contenidos televisivos en dispositivos móviles es una tendencia que cada vez cobra mayor fuerza debido a las ventajas que perciben, como la posibilidad de elección de su programa favorito en el momento en que deseen y la posibilidad de verlo de manera continua y sin la interrupción de comerciales y las veces que ellos quieran. Niños 10-12 años, S. Ciudad de México. En Netflix había una serie que se llamaba Rebelde. Ya es viejita, es como de alumnos que van a la escuela y son muy traviesos y echan relajo mientras los profesores se dan cuenta. El principal motivador para que las audiencias infantiles hagan uso de estos dispositivos es la portabilidad. La posibilidad de trasladar el dispositivo a otros lados les genera un sentimiento de compañía, ya que les permite mantener el contacto con el mundo exterior a través de las redes sociales y a la vez independencia, principalmente de sus padres, pues su consumo en la mayoría de los casos es individual. La inmediatez en la accesibilidad y la variedad de opciones son atributos que también valoran las niñas y los niños. Asimismo, en esta exploración digital, los niños están expuestos a contenidos exclusivos a plataformas de video en línea, las cuales generalmente abordan temáticas diversas, novedosas y cercanas a las situaciones que viven diariamente, aligerando su cotidianidad. En esta búsqueda demandan un reconocimiento de su entorno, que haya diversión, con chistes, experiencias graciosas y que esté a la moda. De manera directa, los niños lo asocian con su realidad inmediata, radicando en esto la importancia de estos contenidos. Los canales de videoblog son sumamente populares y tienen una influencia importante en la percepción y el actuar de las infancias mexicanas. Al representar figuras cercanas a ellos, con actitudes, estilos y forma de vida que resultan aspiracionales para ellos. Padre de familia, C.C. Oaxaca. Algo que tratan de imitar es la actitud de los bloggers. Lo hacen a través de repetir chistes, bromas o hacen parodias de la broma, como la del atole con guayaba, que les duró un buen rato. Se trata principalmente de jóvenes que al transmitirles aspectos de su realidad a través de videos de producción casera simples pero creativos, permiten una mayor identificación y el sentimiento de poder llegar a ser como ellos. Por tanto, la apropiación de estos contenidos se da en función de la cercanía que proyectan los protagonistas de estos videos. Padre de familia, C.C. Guadalajara. Mi hija, por ejemplo, ya sea en el celular o en la computadora, busca en YouTube muchos videos de manualidades, hace pulseras de ligas, saca tutoriales y ella está copiando, pone pausa y hace lo que le dicen, busca videos musicales. Ella es mucho de cantar y bailar. En otras ocasiones, buscan contenidos digitales que reflejan historias alternas y satíricas de caricaturas que transmiten en la televisión, manifestando su interés por insertarse en un mundo más preadolescente, no realmente al nivel de la edad que tienen, y en el que se rompen todas las reglas establecidas, lo que posibilita que se involucren en el contenido al ofrecerles una especie de desobediencia. También son valorados porque les permiten compartir gustos y estilos exclusivos de su generación con su grupo de pares, posibilitándoles la permanencia en cierto grupo. La postura de los padres actuales ante estos nuevos hábitos está enfocada a negociar con sus hijos el uso de estos dispositivos.
Esto lo hacen de acuerdo con la cantidad de tiempo diario que pueden usarlo, aunque llega a depender de cada dispositivo. Por otro lado, algunos padres reconocen que usan el bloqueo de ciertas páginas de Internet como método de seguridad para sus hijos. En otras ocasiones, el acceso a esto se utiliza como un método de control, a funcionar como un premio, permitir por más tiempo el uso o castigar o limitar el uso de dicho dispositivo. Sin embargo, en general, existe poco control parental en este ámbito, mientras que los niños se muestran más libres e incluso conocedores de estas tecnologías frente a lo que son sus propios padres. Espero que no haya sido muy larga. Es una probadita realmente del documento que estará publicado a partir del día de hoy en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un documento obviamente mucho más amplio y más extenso que lo que ahorita se está comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Lizarraga. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Patricia Arriaga, quien es escritora, directora y productora creativa en diferentes medios y formatos del cine y la televisión. Muchas gracias, buenos días. No me queda más que felicitar de una manera muy profunda y seria este estudio que han realizado. Comisionado presidente Gabriel Contreras, muchas felicidades, y María Lizarraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. Lo que han hecho es fundamental. Yo no conozco un estudio de esta envergadura y de esta seriedad que se haya realizado pues en muchos años. Quienes estamos cerca de los niños hemos realizado estudios en diferentes momentos, pero un estudio a nivel nacional con tal seriedad y tal grado de compromiso, yo en México no lo conozco. Siempre envidié que en otros países se diera la importancia al tema y se hicieran los estudios, y más viniendo de una institución como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas felicidades. Me embarga de gran alegría el estudio y saber que ojalá todo el mundo lo lea y tenga la difusión que merece, porque el tema de los niños y los contenidos y los medios audiovisuales es fundamental. Es un tema que nadie le da importancia. Los de cultura no sienten que la televisión es cultura, o la radio. Educación, pues están más preocupados por las escuelas y la educación formal. Los niños quedan perdidos en un mundo de contenidos, la gran mayoría no están ni siquiera diseñados para ellos. Si leen el estudio, que yo he tenido la oportunidad, porque estuve cerca del estudio en su desarrollo, hay varias conclusiones que son fundamentales, y esta parte es la que me da tristeza. Me da alegría que existe el estudio, pero me deja con mucha preocupación, y son algunos puntos que señalaré muy brevemente. El primero es que los niños, nos muestra el estudio, pasan niños y niñas 4 horas 29 minutos diarios frente al televisor. Esto quiere decir 55% más tiempo frente al televisor que en la escuela. Ahí tenemos un primer momento de atención. Lo segundo es que niños y niñas de hasta 12 años conforman el 24% de la población del país. Sin embargo, solo el 5% de los contenidos de televisión están dedicados a ellos. El motivo, que la televisión los mira como consumidores. Como no consumen, no hay necesidad de darles contenidos porque hay que venderles, y si no hay quien patrocine o que lo haga, ¿para qué tener contenidos para ellos? Pero son el 24% de la población de nuestro país. El tercero es que en la televisión privada radiodifundida, 9 de cada 10 programas para niños son extranjeros. En la privada, 7 de cada 10. Ustedes imaginen que los niños en Estados Unidos vieran 9 de cada 10 contenidos mexicanos, que jugaran a ser el Chavo del Ocho, Blue Demon, El Santo. ¿Sería lo mismo que las películas que vieran fueran las nuestras? Nuestros niños ven todos esos contenidos y nadie, sin embargo, repara en lo que está sucediendo. En cuarto lugar, la situación de la radio. Los niños ni siquiera se sienten representados en la radio. No es que les guste o no les guste, simplemente no es para ellos. Son escuchas secundarios, mientras los padres conducen o se informan o ven otras cosas. A pesar de esfuerzos muy grandes que han realizado varios colegas a lo largo de muchos años, la radio sigue estando ausente
en el mundo de los niños. Y sin embargo es un medio que está en todas partes, todo el tiempo, si así lo quisiéramos. El quinto tema que me preocupa es que la proliferación de los gadgets, los celulares, las tabletas, etcétera, ha aislado a los niños de sus familias. Están más en el tema de la tecnología ellos solos que con las familias. Y eso les ha permitido también, como lo señala el estudio, que un maestro que dice, quién sabe cómo le hacen, pero cuando quieren algo lo consiguen, que en esos gadgets sí consiguen ver lo que quieren. Desafortunadamente no solo el episodio que no vieron, sino la última matanza, cómo desollaron a un perrito vivo, pornografía. O sea, los niños ven todo lo que quieren ver porque no hay realmente un control ni parental ni en ninguna parte de qué es lo que están viendo los niños. Esto me lleva al sexto punto, que es que los niños y las niñas están expuestos constantemente a temas de adultos. Tanto radio como televisión transmiten a cualquier hora el contenido que quieren. Es como decirle a un niño a las 4 de la tarde, arréglense, nos vamos a ir a Tláhuac a ver un linchamiento. Arréglense, vamos a ir a ver cómo asesinan. O sea, los niños están frente al televisor viendo esta vorágine de noticias, de programas, consumo de drogas, violencia familiar, todos estos contenidos que existen para llamar la atención y tener rating en los medios. Los niños están al frente sin entender qué es lo que está sucediendo porque nadie les explica, nadie controla y al fin y al cabo la televisión sigue siendo la niñera que siempre ha sido. Esos 6 temas en particular me preocupan porque el tema es ¿y qué vamos a hacer? Son ya muchos años de decir la televisión está suelta, nadie piensa en los niños al hacer televisión. Ahora estamos reunidos, ahora hay un estudio que sostiene precisamente esta preocupación de quienes hemos estado cerca del tema durante estos años. Nada más para terminar, en el fondo es un tema de identidad y pertenencia de los niños. Los contenidos en medios audiovisuales dan identidad y pertenencia. ¿Quiénes somos? ¿A qué jugamos? ¿Con qué soñamos? ¿Qué país vamos a construir? Hay 3 temas que me parecen fundamentales que se derivan a raíz del estudio. Uno, la importancia de los avisos de clasificación y el establecimiento de franjas horarias en los contenidos y la publicidad y los promocionales que se transmiten mientras los niños están frente al televisor. Los niños están frente al televisor una gran parte del tiempo porque nuestras escuelas públicas terminan temprano. Y los niños están sueltos en sus casas y no hay un aviso de qué es lo que están viendo. Si hay un aviso que dice, este programa es un contenido no apto para niños, el padre puede escucharlo, puede saberlo, y los niños sabrán que están transgrediendo si lo ven, y los niños saben cuando transgreden y lo hacen a escondidas. Por eso aquí no les van a decir nunca que ven pornografía y violencia, porque lo hacen a escondidas y saben que no deben. Si nosotros se los decimos, ellos lo van a agradecer. Segundo es la importancia de incentivar e incrementar la producción en México de contenidos para niños en televisión y en radio. Es fundamental que tengan su lenguaje, su vida, sus costumbres, el ser quienes son ellos a lo largo del país en unos medios que también son de ellos, no son únicamente medios de adultos para informar y vender. Y por último, el tema de la capacitación. Es fundamental que se entienda que la producción de contenidos para niños y niñas es una especialización, no cualquiera lo puede hacer. Hay que capacitar a escritores, a generadores de contenidos, a productores, a directores, hay que conocer a los niños y hay que tratarlos como ciudadanos, no como consumidores ni como seres inferiores, sino realmente como lo inteligente que son debido a la edad que tienen temas acotados, pero hay que dividir la programación para los chiquitos preescolares, hacerlos a los diferentes intereses según los grupos de edad. Me quedo preocupada, pero con muy buen sabor, optimista, esperando que se dé difusión al estudio y que se logre crear la conciencia, la importancia tan grande que tiene este tema para nuestra sociedad y nuestro México de hoy. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias, doctora Arriaga. Bueno, para continuar, cedo la palabra al doctor Guillermo Orozco Gómez, quien nos dirigirá unas palabras. El doctor Orozco es profesor investigador titular en el Departamento de Estudios de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Doctor en Educación, egresado de la Universidad de Harvard, Guillermo es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
es responsable de la Cátedra UNESCO Milit de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por su presencia y sobre todo muchas gracias por la invitación para cerrar un proceso largo en el cual también tanto mi colega la doctora Patricia como yo hemos sido invitados, lo cual ha sido todo un honor para mí por el IFETEL para acompañar esta investigación desde sus inicios, en su planeación, en sus comentarios y finalmente en su evaluación. Yo quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Patricia antes, por lo tanto no voy a repetir ese tipo de comentarios. Quisiera enfatizar algunas cosas. La primera es que sí es un estudio que es poco común hacer no solamente en América Latina, sino en el mundo en general. Este estudio no es un estudio más ni de rating ni un estudio de mercado. Es un estudio cualitativo que además toma en cuenta a las dos principales comunidades de los niños, que son las comunidades mediadoras de esos niños en su relación con los productos de la televisión, su familia y su escuela. Entonces, yo creo que una diferencia, algo que distingue este estudio, es precisamente que se hizo tomando en cuenta a toda la comunidad infantil o que rodea a los niños en su relación con la pantalla televisiva. En segundo lugar, yo creo que este estudio es importante también porque se logró hacer en una muestra de estados de la República, sino totalmente representativa, bastante representativa, no solo en números, sino sobre todo en tipos de comunidades educativas y televisivas que existen a lo largo de la República. Ha habido antes, y quizá ustedes lo conozcan, estudios que se han hecho en donde se hacen siempre, la capital, Guadalajara y Monterrey. Esto es 8 estados de la República con distinto tipo de nivel socioeconómico predominante, con distintos tipos de subculturas dentro de la cultura nacional, que quisimos que quedaran reflejadas para que nos permitieran ver la variedad de situaciones posibles de estas comunidades de ver televisión en la cual los niños interactúan con los productos. Otro punto que yo quisiera resaltar es que hay mucho que discutir a partir de este estudio, sobre todo con de qué hablamos realmente cuando queremos decir televisión para niños. Generalmente se ha entendido que televisión para niños es en función de su edad. Y hay rangos para definir la infancia, la adolescencia, la juventud y demás. Eso es una medida universal y es buena para muchas cosas, pero creo que nos queda corta para definir la audiencia infantil en la televisión y en la programación que les vamos a dar a ellos. Yo creo que no se trata, como hasta ahora en la mayoría de la programación infantil a la que tenemos acceso en México, de simplemente tener temas light, tener temas donde no haya demasiada violencia, donde no se digan palabras altisonantes, donde haya mucho colorido, donde haya personajes simpáticos, donde haya niños reflejados. Yo creo que hacer televisión para niños es mucho más que solamente hacer un programa para que lo vean. Se trata de que hagamos programas para que puedan pensar e interactuar con el programa. Yo creo que a partir de estudios como este tenemos bases para proponer y tratar de convencer a productores de televisión, tanto comerciales como públicos,
de que la televisión para los niños supone pensar al niño dentro del programa como un niño que se tiene que empoderar con el programa. Tiene que salir triunfante el niño televidente, identificado con el niño del programa, de las situaciones difíciles que se le presentan. No es un mero espectador. No podemos concebir a la audiencia como niños que van a ver y les vamos a dar 3 horas para que se entretengan y los papás puedan hacer otras cosas. Se trata de involucrarlos. La metodología que yo creo que debemos desarrollar desde todos los frentes, académicos, privados, públicos, institucionales de todo tipo, es cómo involucrar a los niños, no solo como videntes y oyentes, sino como participantes de la misma trama. Y les doy un ejemplo que seguramente todos conocemos. En la serie House of Cards, el actor principal, que ha llegado a ser presidente, continuamente se dirige a nosotros, la audiencia, para decirnos lo que hizo, lo que pensó, lo que no dijo, lo que va a hacer. O sea, está tomándonos en cuenta que estamos ahí, pero no solamente viendo, que estamos pensando y siguiendo la trama, y busca hacernos cómplices. De igual manera, ese es el único ejemplo que voy a poner, pero podría poner más, el programa de Dora la Exploradora. Dora es una exploradora con animalitos y de repente Dora se planta en la pantalla y le dice a los supuestos niños que le están viendo: ¿cómo están hoy? Acabo de perder a mi amigo el zorro, ¿ustedes lo vieron? Les estoy preguntando, ¿ustedes lo vieron? Y entonces los niños en las casas le dicen a Dora en la pantalla: se fue por ahí. Entonces Dora dice: ah, se fue por acá. No, empiezan los niños en las casas a decir: no, se fue para acá. O sea, hay una manera distinta de tomar a la audiencia, como alguien. Hay muchas maneras de tomarla, pero lo que yo estoy tratando de decir es que debemos cambiar la manera de interpelar a los niños en la programación televisiva. Tenemos que asumirlos no como niños a los que hay que darles todo, a los que hay que tenerlos ahí, a los que hay que entretener para que no se vayan, sino con los cuales tenemos que construir cosas, hay que estimularlos a que piensen, a que se sientan creativos, a que nos den respuestas, a que sigan haciendo cosas a partir del programa. Y yo creo que ese es un reto grande el que tenemos tanto académicos como productores de televisión, encontrar lo que realmente sería una programación infantil. Y yo creo que este estudio nos da muchos elementos para ver lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que hay que inaugurar y lo que no hay que repetir. Y a partir de aquí creo que tenemos bases y yo diría que hay que hacer más estudios, no iguales como este, sino aún mejores y distintos, como para ver de qué manera logramos interpelar a los niños. Termino diciendo algo y comentando algo que fue para mí muy familiar. Cuando yo hacía mi doctorado, justamente en la universidad donde se inventó Plaza Sésamo, en la Facultad de Educación de Harvard. Y entonces cuando yo vi que una de mis maestras había hecho su tesis doctoral y le había ido muy bien ahí, y lo que había hecho era medir el movimiento de la pupila de los niños frente a impactos de luz, de sombra, de brillantez, de opacidad en la pantalla. Y entonces ver qué cosas hacen que los niños se distraigan y qué cosas hacen que los niños se concentren. Y ese fue su tesis doctoral. Era muy importante porque, claro, Plaza Sésamo quería que no dejaran de ver los niños lo que estaba pasando en la pantalla para que no perdieran el hilo y lograran aprender. Eso estaba hecho sobre un paradigma de los efectos de la televisión, de yo produzco efectos. Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma tanto de los programas estrictamente educativos como de la televisión infantil, y ese es el gran reto que tenemos delante todos los investigadores en un lugar muy especial y muy responsable, pero también las instituciones como el IFETEL, para tratar de ir creando una nueva cultura de televisión para niños y de ver televisión con los niños. Bueno, muchas gracias otra vez, felicidades al IFETEL y a
todos los dirigentes por estar en esta línea de generar conocimiento nuevo que nos permite seguir avanzando en entender más y más los fenómenos importantes para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Orozco. Bueno, a continuación, el licenciado Ricardo Antonio Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la UIA y la Universidad de Chicago. Representa a México en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. De 2009 a 2015 fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Junta de Gobierno CONAPRED. Actualmente es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias al Instituto Federal de Telecomunicaciones por la invitación, por el estudio, evidentemente. Gracias, María, por el empeño en este tema dentro del Instituto y gracias, Gabriel, a ti y a todos los comisionados del Instituto por estar tratando de ver todas las relaciones que tienen los derechos que salvaguardan y el efecto que también tiene la acción de las instancias públicas y privadas sobre el ejercicio de los derechos, no solo regular que no se transgredan, no solo regular que no haya violaciones, sino sobre todo tratar de buscar cómo garantizar el derecho, que es realmente el momento, me parece, en el que vive México a partir de que ha ido haciendo un progresivo reconocimiento de derechos, pero en donde no tenemos los mecanismos adecuados para la garantía o no sabemos cuáles son, cómo implementarlos. El país nunca estuvo en esa lógica, ahora lo está legalmente, tiene un mandato jurídico, digamos, ya se ganó en ese sentido, los derechos humanos adquirieron un rol central jurídicamente, pero ahora lo necesitamos en las políticas públicas para no hacer saltos mortales entre el reconocimiento legal y la judicialización de los derechos, ¿no? Lo central es la garantía. Bien, comienzo repitiendo lo que decía Guillermo sobre lo que decía Patricia, pero añadiéndole lo de Guillermo. Estoy muy de acuerdo con la perspectiva que planteaban. Ya ambos nos ayudaron como Dora la exploradora a decir para dónde, ¿no? Es para allá, se fue para allá el análisis que presenta el estudio, y yo quisiera ahondar quizá un poco más sobre el tema de los niños y niñas como sujetos de derecho y sobre lo que hoy día la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce, por primera vez reconoce que hay un derecho a la relación con las telecomunicaciones, a opinar, a participar también sobre los contenidos de los medios y a tener una voz que sea escuchada sobre todos aquellos asuntos que les competen. Todos aquellos asuntos que competen a los niños y a las niñas, pues son prácticamente todos, porque creo que no podríamos pensar que hay algún espacio de la vida pública o privada que no tenga un efecto directo o indirecto, pero muy amplio, muy fuerte en la vida de niños, niñas y adolescentes. En este caso, el estudio nos ayuda a ver el impacto que tienen los medios de comunicación, el Internet, sobre los niños, cómo interactúan, cómo ayudan o cómo modelan, cómo inciden en su manera de ver la vida, en sus mecanismos de socialización interpares y también en la perspectiva que tengan de futuro. Yo quisiera mencionar un dato de la consulta del INE del 2015, de la elección general del 2015, en esa consulta infantil que hizo el INE, hay una pregunta relacionada con cómo ven los niños su futuro en relación a cómo ven su presente. Lo que decía la pregunta es si creen que van a vivir mejor cuando sean adultos que ahora que son niños, y casi el 80%, 4 de cada 5, dice que van a vivir mejor cuando sean adultos, ¿no? Eso refleja dos cosas. Una, la perspectiva
que se está dando a través de muchos mecanismos y a través de muchas evidencias es que las y los adultos tenemos un espacio distinto a nivel social que el que tienen los niños. Los adultos somos sujetos de derecho, pero podemos ejercer los derechos. Estos, aunque no son, legalmente no se construyen progresivamente, es decir, los niños, los bebés y los niños no tienen menos derechos que los adultos y después van perdiendo derechos cuando llegan a la vida de adulto mayor. En la realidad sucede así. La población adulta, sobre todo la población de varones adultos, es la que tiene mayor posibilidad de ejercer los derechos y eso es a lo que aspiran los niños, sin saberlo o no, sin frasearlo o no, todas las personas aspiramos a tener un nivel de vida adecuado y a poder ejercer las libertades y los derechos que tenemos. Eso es lo mejor para todas las personas y nadie aspira a lo peor, todo el mundo aspira a lo mejor. Por eso los niños tienen eso y porque también, aún sin saberlo o interpretarlo, saben que los indicadores de los bienes, de los servicios, en lo económico, en lo educativo, en lo social en general, en la relación con los medios, expresan una situación de desventaja de ellos con respecto a los adultos. Aunque nuestra percepción, y creo que hay una parte en donde se refleja aquí contradicción de parte de los adultos, tanto de los padres como de los profesores que participan del estudio, nuestra percepción como adultos es que los niños en general están en mejores condiciones que nosotros. Los niños son aquel espacio de la población que no se ve tan afectado por las crisis económicas, no se ve tan afectado por la inseguridad que vive el país, es el espacio cuidado porque para cada una de las personas y para cada una de las familias los niños son el espacio que queremos cuidar. Lo que nos dicen los indicadores es lo contrario, hay una situación de desventaja y cuando tenemos desagregando por grupos etarios la pobreza y las carencias sociales que mide Coneval, vemos que las personas de 18 años o más tienen 42% de pobreza y los niños de 0 a 17 tienen 53% de pobreza. Cuando a la pobreza le añadimos la falta, una de las carencias sociales de las 6 que mide el Coneval, los niños que viven pobreza o carencias sociales, al menos una carencia social, son el 83% de la población, 83% de los más de 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Podemos ver una enorme cantidad de indicadores en donde sistemáticamente lo que alcanzamos a ver es que hay una situación de desventaja y no hay una situación ni siquiera de igualdad en términos a los derechos que podemos garantizar o que podemos vivir las personas en nuestra edad adulta. Esto tiene un reflejo claro en la relación que tienen los medios de comunicación con los niños y las niñas. ¿Cuál es el lugar social que ocupan ellos? ¿Cuál es el lugar en las políticas públicas? ¿Cuál es el lugar legislativo, el lugar presupuestal que tienen los niños? Tiene una expresión también, un correlato en el lugar que tienen en los medios de comunicación. Y tienen entonces la misma obligación y la misma necesidad del cambio de paradigma que legalmente se estableció y que tenemos que hacer en todos los espacios. Creo que Guillermo lo dijo con toda claridad, el tema es el cambio de paradigma, cómo vemos a los niños a través de cómo ven la pantalla, lo que podemos ver es cómo ven los medios de comunicación, cómo ve la familia, cómo ve a la escuela a los niños. Son consumidores, son víctimas, porque se habló de los programas que ven los niños, pero aunque no dicen que ven los noticieros, en los noticieros el lugar que ocupan no son de sujetos de derecho, son de víctimas o son de victimarios en algunos casos, en todos los casos son o de receptores de bienes y servicios, pero es una percepción limitada. Cuando una sociedad ve a un grupo de población solo como receptor, consumidor, víctima o victimario, lo trata como tal. Es muy claro, si hacemos una revisión, por ejemplo, de cómo veían los códigos civiles a inicios del siglo pasado y al final del siglo pasado, lamentablemente todavía inicios de este siglo, a las personas con discapacidad y expresaban que las personas que viven ingobernabilidad, incapacidad, idiotez, imbecilidad, estupidez, eso es lo que dicen los códigos civiles, lo que dijeron siempre las personas con discapacidad, así trató no solo la legislación y la interpretación de la ley vía el Poder Judicial a las personas con discapacidad, sino así lo trataron las políticas públicas.
personas con esas características no son aquellos a los cuales hay que invertirle, evidentemente, no hay que invertir grandemente en la educación, en los espacios laborales, etcétera. Esta percepción social sistemática que hay que ha habido históricamente sobre las personas con discapacidad y que empieza a cambiar, tiene una relación con esta percepción que hay también social y de los medios sobre los niños como receptores, víctimas, victimarios o consumidores, y no como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir que sean sujetos de derecho? Estamos en un proceso de construcción en el país de esto, porque aunque no es un tema nuevo, al menos legalmente no es nuevo, porque México ratificó la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, lo que sí es nuevo es buscar cuáles son los mecanismos para poder implementar, digamos, esta posibilidad de que ejerzan los derechos. ¿Qué tenemos que hacer y qué le toca a cada quien? Una de las cuestiones centrales que tenemos que hacer es saber qué efecto tiene la acción de los públicos y los privados en la vida de los niños. Hoy lo sabemos de muy pocas fuentes, lo sabemos de la educación. Se puede medir el impacto que tiene la educación, se puede medir la calidad educativa, se puede medir la distancia que hay entre una persona que tiene cierto acceso a cierto tipo de educación o quien tiene otra. Hay distancias enormes. No sabemos cuál es el efecto que tiene en muchos otros espacios. No sabemos cuál es el efecto que tiene hoy el cambio climático en la vida de los niños, cuál es el efecto que tiene la inseguridad y la violencia que vive desde hace muchos años el país, cuando ellos son, sobre todo, todas las personas entrevistadas en este estudio, o el sujeto del estudio de 0 a 12 años, son prácticamente personas que han vivido en una situación de violencia desde que nacieron, ¿no? Nosotros no, las personas adultas no, vivimos varias décadas, algunos más décadas, pero vivimos varias décadas sin que hubiera una situación de violencia como la que vivimos. Ellos han vivido con eso. Ellos la han visto en las redes sociales desde pequeños, la han visto en la pantalla de la televisión, la han visto en la escuela reproducida, en el acoso escolar, la han visto ahora multiplicada y engrandecida en la violencia intrafamiliar. Hay que comparar entonces estos datos con los del ENDIRE que se presentó el día de antier. Los niños han vivido en una relación con la violencia distinta de la que hemos tenido. ¿Cuál es el impacto que tiene y que va a tener en su vida? No lo sabemos aún. Este estudio nos acerca a conocer cuál es el impacto que tiene la relación del niño con los medios de comunicación, con la pantalla, con el radio, con el Internet. Y creo que nos falta tratar de ir ahondando también en el correlato, la correlación que tiene la vida de los niños frente a estos medios de comunicación con la posibilidad de que estén frente a otros espacios, porque lo dice el estudio también, están mucho tiempo frente a la pantalla porque no pueden estar en la calle, porque no son una generación que no solo tienen una gran cantidad de oferta mediática, sino no tienen la posibilidad y el espacio de estar en la calle como se podía vivir anteriormente. Entonces hay una relación entre los entornos seguros y saludables con la relación de los niños con los medios de comunicación. Hay una relación también, lo dijo Patricia, con la oferta educativa, con las escuelas de tiempo completo que están creciendo, pero que siguen siendo un porcentaje muy menor a nivel nacional. Hay una relación también con los contenidos y la acción que puede tener el sistema educativo en relación con los medios de comunicación, en donde parece, el estudio no lo dice así, pero creo que podríamos leerlo así, hay de alguna manera una disputa por construir un imaginario en los niños entre el sistema educativo y los medios de comunicación. No van hacia el mismo lado, ¿no? Ahí no podríamos decirle, sí podríamos preguntarle a Dora hacia dónde va el sistema educativo y hacia dónde van los medios, y entonces Dora va a quedar confundida porque no van hacia el mismo lado, no van hacia el mismo lado, y no van hacia el mismo lado cuando son espacios ambos de interés público, ¿no? Desde la acción de los privados o desde la acción de los públicos, pero son espacios de interés público y tendrían que ir hacia el mismo lado.
Hay también una necesidad de medir el efecto que está teniendo en las relaciones interpersonales y en la vida de los niños fuera de la pantalla la acción o los contenidos, perdón, en los medios de comunicación. Un dato de la encuesta nacional de discriminación quizá nos puede alertar sobre esto, y es que la población entre 14 y 17 años es la población que más justifica la violencia hacia las mujeres, ¿no? 17% de los adolescentes entre 14 y 17 años justifican golpear a las mujeres por distintas razones. La primera, la infidelidad, y vemos que ahora la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, 76% de los noviazgos dicen sufrir violencia, básicamente las mujeres, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física también, 76%. ¿De dónde aprenden los adolescentes tanta violencia? ¿De dónde aprenden a relacionarse con violencia? ¿De dónde aprenden a relacionar amor con violencia? ¿No? ¿De dónde aprenden a pensar que la violencia es un mecanismo de socialización, pero es un mecanismo también de permanencia y de sobrevivencia en el mundo? También es el grupo de población que pide mayores controles migratorios, que tiene un mayor rechazo, digamos, a la otredad, al menos a esta que viene ahora de Centroamérica y que, digamos, pudiera ser que comparte una visión de lo que está pasando en Estados Unidos y en muchos otros países, lo que estamos viendo, la crisis de refugiados y los nacionalismos, y que se reproduce también todo el tiempo en la televisión, la producción del miedo. También los medios producen miedo. El análisis de los contenidos creo que entonces nos puede ayudar a ir detallando el espacio que tiene como negocio público la transmisión de la violencia, del miedo, y también de una visión de individualización de las personas, una falta de carácter colectivo, una falta de responsabilidad colectiva, una falta de visión ciudadana. Además para conocer estas relaciones, creo, estas correlaciones, es indispensable fortalecer el espacio que tiene este derecho dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. El presidente del IFT es por derecho, según lo mandata la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, miembro del Sistema Nacional de Protección Integral, junto con el presidente de la CNDH, son los únicos dos órganos autónomos constitucionales que tienen un lugar en este sistema, y lo tienen justo por la importancia que tienen los medios hoy en la vida de los niños, porque aunque hay muchos derechos reconocidos, hay muchas instancias que han empezado a hacer un trabajo hace muchos años, y este es un tema nuevo, a seguir profundizando, porque los contenidos son centrales para el cambio de paradigma, porque los medios de comunicación son un espacio de socialización, también de formación de valores, también de educación, pueden serlo, deben serlo, pero son un espacio de riesgo. Uno de los temas que ha crecido más hoy día, en los últimos años, de riesgo para los niños es el ciberdelito, es el crimen organizado que se da a través del Internet, es la producción y venta de la pornografía infantil, es la difusión del turismo sexual infantil, y también pasa por los mismos medios en donde, sobre todo el Internet, los niños tienen un mayor uso individual, ¿no? Tienen mucho menor control. Ahí no hay cuidado parental. Creo que no está medido qué tanto del uso del Internet de los niños tiene ya un cuidado parental, al menos preestablecido por los padres, ya no digamos un acompañamiento parental. Y también la importancia radica porque están ayudando a modelar, no solo ellos, porque hay grandes educadores o transmisores de mensajes sociales, la publicidad también lo es el modelo económico, y también lo son las iglesias, por ejemplo. Hay otros grandes transmisores de mensajes y de imaginarios sociales, pero están ayudando a modelar un proyecto de país. ¿Cuál es el país que van a vivir esta generación cuando tienen una relación tan fuerte con este tipo de contenidos? Me parece que eso lo podemos imaginar. Yo quisiera concluir invitando y pidiendo que pudiéramos hacer una
una difusión, lo decía Patricia, lo decía Guillermo, más amplia sobre el estudio, sobre todo un debate, un diálogo para poder interpretar con otros actores sociales, en principio con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué piensan ellos de esto? No solo de los contenidos, eso lo dice el estudio, sino qué piensan del estudio, qué piensan de lo que piensan los padres, qué piensan de lo que piensan los docentes sobre el estudio, con autoridades educativas, con las autoridades que llevan la relación con las políticas de familia, con evidentemente las empresas de comunicación, académicos, los espacios que regulan las autoridades de seguridad y también con los espacios de padres de familia, ¿no? Básicamente con ahora el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de la Secretaría de Educación. Bien, pues agradezco mucho la invitación, el estudio y todo lo que nos da ahora para seguir trabajando en términos de este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ricardo Bucio Mujica. Bueno, pues para cerrar esta presentación, el maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, España. Es profesor en la Escuela Libre de Derecho desde 2009, donde imparte las asignaturas relacionadas con el derecho administrativo, constitucional y civil, entre otras. ¿Impactarán realmente los medios en nuestra vida, en la forma en la que vivimos, convivimos, en la que nos distraemos todos los días? Yo no tengo ninguna duda de que así es. Y consideran conmigo que en alguna ocasión vas en el coche y de repente oyes a alguien que te cambie el sentido del humor, una carcajada en la radio que te contagia, una música que te trae un buen recuerdo, una discusión que te apasiona y te hace fijar posición ahí. Decía ahorita Guillermo, los niños, me ha tocado verlo con mis hijas, se paran enfrente de la tele y le dicen a Dora, es por allá, es por allá. Bueno, yo también me he parado enfrente de la tele y le digo al periodista, no, así no, es por allá. Nos involucra, nos apasiona, por supuesto que sí, por supuesto que impacta en la forma en la que vivimos y convivimos en nuestro entorno social, a veces hasta en la casa, a veces hasta en la casa. ¿Cómo hacer eso con los niños que no tienen este nivel de desarrollo, que no tienen este nivel de madurez, que no tienen esta capacidad de apreciación que algunos desarrollamos, todos desarrollamos precisamente con el paso del tiempo, y esta capacidad de discernimiento que se va dando incluso con el fortalecimiento de la experiencia? Me da mucho gusto recibirlos a todos en el instituto y agradecerles que estén aquí en la presentación de este estudio cualitativo sobre aprobación de contenidos de radio y televisión en audiencias infantiles. Saludo con muchísimo gusto y agradecimiento a Patricia, a Guillermo. No hace falta más que escucharlos unos minutos para resaltar no solo su experiencia, sino su generosidad para contribuir en trabajos como este. Ricardo, muchas gracias también. Ha sido el CIPINA una institución que claramente está comprometida en mover estos temas hacia la dirección correcta y que es, primero, enterarnos de lo que tenemos enfrente para tomar decisiones en la dirección correcta. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María Estavillo, comisionada que nos acompaña, a todos los colegas del instituto, a todos los demás que nos acompañan, colegas y miembros de medios de comunicación. Este estudio, muy valioso para nosotros, no es más que un paso más, un esfuerzo más para contar con información sobre la relación entre el público infantil con los medios y contenidos audiovisuales, particularmente en la radio y televisión, a fin de conocer sus patrones de consumo y fomentar el desarrollo de contenidos aptos para ellos. Es relevante, pues la información obtenida es de propia voz, como ya lo vimos hace unos minutos, de la voz de las niñas y de los niños consultados. ¿Qué mejor manera tendremos de conocer sus gustos, sus preferencias? Los gustos y las preferencias de los futuros maestros, de los futuros manifestantes, de los futuros políticos, de los futuros dueños de este país, que preguntándoles ahorita lo que sienten, lo que ven, lo que apropian, con qué se identifican. Solo conociendo sus preferencias, las opciones de contenidos que tienen a su disposición y sus experiencias de consumo es que podemos avanzar en la protección especial que deben tener las niñas y niños mexicanos en el ejercicio de su libertad de expresión y derecho a la información. Con esfuerzos como este, pretendemos materializar lo que es un mandato de absolutamente todas las autoridades de este país: velar por el interés superior de la niñez.
trabajar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones y políticas que materialicen, más allá de un texto compuesto de palabras en la Constitución, la auténtica protección del interés superior de la niñez. La importancia de estos medios en el cumplimiento de este mandato es clara para todos nosotros. Fíjense un dato más. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo y Contenidos Audiovisuales, 3 de cada 10 niños consumían contenidos por radio y 7 de cada 10 por televisión abierta. Ya hablaba Patricia de la cantidad de horas en las cuales nuestros niños se encuentran expuestos a estos medios de comunicación. Y repito la pregunta, ¿influirá? ¿Impactará en los niños como lo hacen nosotros, que seguramente por cuestiones laborales estamos menos expuestos a estos medios de comunicación? Es fundamental entonces conocer sus gustos y reacciones sobre lo que ven y escuchan a través de la radio y la televisión. Con esto en mente, el estudio que realizamos nos permitió conocer con mayor detalle la interacción de audiencias infantiles con los medios de comunicación y sus contenidos, así como el impacto que estos tienen en sus relaciones familiares, escolares y sociales. Se ha presentado tan solo una muestra, como se ha dicho, el estudio estará a su disposición el día de hoy en el portal de internet y precisamente con el objeto de que todos nos involucremos en estudiarlo, en analizarlo, en proponer acciones de mejora y seguir moviéndonos precisamente en la dirección correcta. Hoy en día sabemos con este estudio que niñas y niños interactúan más con los medios y de manera más proactiva. Ya lo decía Guillermo también, no solo como simples espectadores, sino también como participantes con estos medios. La televisión abierta se mantiene como el referente principal de los contenidos a los que nuestras audiencias infantiles están expuestas. Vale la pena señalar que los contenidos infantiles más consumidos a través de este medio promueven valores como la amistad, el trabajo en equipo y la búsqueda de la justicia, pero como señalaba atinadamente Patricia, no siempre reflejan necesariamente nuestra identidad cultural o nuestras raíces si consideramos de dónde vienen estos contenidos. A su vez, en cuanto al control parental, la mayoría de los padres establecen tiempos específicos para que sus hijos vean la tele, priorizando las tareas escolares. Además, se observa que cada vez más las niñas y los niños usan otros dispositivos, como laptops, tablets y celulares, para consumir contenidos, principalmente videos en línea y videoblogs. Por otra parte, existe una importante área de oportunidad cuando hablamos del consumo de radio, dado que los niños generalmente los identifican a consumos destinados para la población adulta. Y por cierto, aún así se la comen, porque van en el radio con los papás escuchando esos contenidos que consideran que no son para ellos y los van recibiendo y, como decía yo, sin ninguna duda impactándoles. Estos resultados brindan información valiosa y permiten conocer más sobre las audiencias infantiles en nuestro país. Se suman, como ya decía, a otros esfuerzos por parte de este instituto para fomentar el desarrollo de contenidos y empoderar a la niñez mexicana. Por ejemplo, el estudio sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión abierta y restringida 2015. Estudio que estamos actualizando y que en breve presentaremos resultados también, precisamente para revisar cómo han cambiado las cosas y qué más debiéramos hacer para seguir avanzando en el fortalecimiento de estos derechos. La Encuesta Nacional de Consumos de Contenidos Audiovisuales 2015 y 2016, así como distintos eventos realizados por el Instituto, entre los que destaca el Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niñas y Niños de 2016. No dejó de sorprenderme cómo entre los resultados que se presentaron ahorita hay una gran coincidencia con un foro que también tuvimos en este instituto relacionado con la participación de la mujer en los medios de comunicación. No dejó de sorprenderme cómo, como los niños ahora, hay mujeres que se identifican con modelos y hay niños que se sienten excluidos, como las mujeres en aquel momento que presentamos aquel estudio. Las conclusiones obtenidas en dichos estudios y eventos nos han ayudado a diseñar y dirigir acciones enfocadas a promover el acercamiento de las niñas y niños a los medios y contenidos, tanto en radiodifusión como en medios digitales. Prueba de ello es la recién inaugurada unidad móvil, que estamos con ella fomentando la alfabetización mediática como un recurso para empoderar a las audiencias de todas las edades. En ella las niñas y los niños participan como guionistas, como locutores de radio, como conductores de televisión y también aprenden sobre sus derechos y obligaciones en cuanto a estos medios. Sin ninguna duda, la forma de recibir estos medios es distinta con este pequeño marco que al menos mi generación no lo tuvo. Lo descontábamos, llegabas y te sentabas frente a la tele, ciertamente consumíamos cosas muy distintas a las que consumimos ahora. Si bien veníamos haciendo acciones orientadas a atender los desafíos que representan impulsar a niñas y niños en nuestro contexto actual,
necesitamos hacer mucho más. Lo que nos evidencia en estos estudios es lo lejos que estamos de poder concretar lo que todos deseamos en esta materia. Debemos estar conscientes que los retos que enfrentamos, los enfrentamos todos en nuestros diferentes roles, como padres, como hermanos, como tíos, como educadores, como autoridades, como sociedad, por supuesto, como medios de comunicación. Por ello, en el Instituto los invitamos a leer esos estudios, que conozcan más de lo que aprecian, de lo que apropian, de lo que identifican nuestros propios niños y niñas, que identifiquemos cómo les impactan en su quehacer social y en su quehacer familiar. Dijo John F. Kennedy que los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Ahorita Ricardo nos recordaba que al menos en nuestro país es alentador saber que este recurso es un recurso optimista, que estos niños de nuestro país consideran que tendrán un mejor futuro que el presente que hoy viven. Estamos convencidos que la presentación del estudio y las opiniones de los expertos que se llevaron a cabo durante este evento contribuyen al entendimiento sobre el contexto en el que se desarrollan nuestras niñas y niños, el cual evoluciona constantemente y se nutre cada vez más de diferentes lenguajes y de una mayor diversidad. No son meros espectadores, sino participantes, como decía Guillermo. Tomando también una frase de Patricia, esto impacta en su identidad y en su sentido de pertenencia. Y como revela el estudio, y nos lo comunicaba hace un rato María, este consumo influye en su individualidad y determina sus creencias. ¿Qué tanto quisiéramos incidir el día de hoy en esas individualidades, sentidos de pertenencia y creencia en un futuro, cuando el presente que vemos hoy está marcado tristemente por terrorismo, por odio, por radicalización, por violencia, como bien decía Ricardo, a diferencia de las generaciones pasadas? Esto significa que este es el momento de hacernos las preguntas y este es el momento de hacer algo, si en algo nos interesa nuestro futuro, condicionado por nuestra niñez. Muchísimas gracias a todos por su presencia en este evento y muchísimas gracias, especialmente gracias a Patricia, a Guillermo por su colaboración y acompañamiento. Esperemos seguir contando con su generosidad para seguir haciendo este tipo de estudios. Por supuesto, Ricardo, María y a todo el equipo, muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones agradece a todos ustedes su asistencia a la presentación del estudio cualitativo sobre apropiación de contenidos de radio y televisión en audiencias infantiles. Que tengan muy buen día. Gracias, muchas gracias.